¿Sabías que ciertas especies animales pueden causar desastres ecológicos si se les permite reproducirse sin control? En este video exploramos 6 casos sorprendentes y peligrosos, desde un ejército de ranas hasta una invasión de peces león. Descubre por qué no debemos permitir que estas criaturas se multipliquen. Quédate hasta el final para conocer las impactantes consecuencias. En febrero de 2022, un joven usuario de TikTok del Reino Unido decidió crear un ejército de ranas. Observó algunos huevos en un estanque poco profundo cerca de su casa y, según sus publicaciones, recolectó más de 1.4 millones de huevos que luego se convirtieron en renacuajos en una piscina que construyó en su patio trasero. Su objetivo era formar el mayor ejército de ranas de la historia. Esta iniciativa capturó la imaginación de otros usuarios de TikTok, obteniendo cientos de millones de visitas y una ola de comentarios. Sin embargo, los ecologistas pronto levantaron la voz de alarma. El joven TikToker prometió liberar a las ranas en la naturaleza, una acción que, lejos de ser inofensiva, puede acarrear serias consecuencias ecológicas. La reubicación de ranas por humanos está considerada una de las principales amenazas para la especie. Un ejemplo de ellos es el hongo letal que, introducido por la reubicación de anfibios, causó la extinción de más de 90 especies de ranas. Además, liberar grandes cantidades de una especie en un nuevo entorno puede fomentar la propagación de enfermedades y la competencia desmedida por los recursos. En este caso, la liberación de un ejército de ranas podría reducir drásticamente la población de insectos locales, pues las ranas los devorarían. Menos insectos significan menos polinizadores, lo que afectaría negativamente a las plantas y en cadena a los animales que dependen de ellas. En el Reino Unido, los depredadores naturales de las ranas, como zorros, erizos y roedores, también se verían afectados. Un aumento en la población de ranas llevaría a un incremento en la cantidad de presas disponibles para estos depredadores, lo que podría causar un crecimiento desmesurado de sus poblaciones y posteriormente afectar a otros animales y plantas en el ecosistema. Los vecinos del joven también comenzaron a notar el impacto negativo. Las ranas se extendieron a sus jardines y uno de ellos incluso tuvo que mudarse debido a la invasión. Además, la alta densidad de animales en un mismo lugar aumenta el riesgo de enfermedades, lo que puede desencadenar epidemias. En la naturaleza, todo está organizado de manera que solo un porcentaje específico de individuos de una especie sobrevive, asegurando un equilibrio en el ecosistema. La intervención humana rompe este equilibrio, generando competencia por el alimento y aumentando las probabilidades de muerte por falta de recursos. Pasando al segundo caso, otro usuario de TikTok en Estados Unidos liberó 250.000 mariquitas en el Central Park en Nueva York, como parte de un desafío por likes y visitas. Este acto le valió una demanda por ecoterrorismo y una multa considerable. Aunque las mariquitas son beneficiosas para los jardineros al alimentarse de insectos pequeños, liberar una cantidad tan grande en un área urbana como Central Park puede causar desequilibrios. Las mariquitas, aunque menos destructivas que otros insectos, pueden generar problemas si no encuentran suficiente alimento y se concentran en un área limitada. La superpoblación de mariquitas podría llevar a una competencia intensa por los recursos, resultando en la muerte masiva de estos insectos. Además, aunque no son tan dañinas como las langostas, su presencia en grandes números puede ser una molestia y afectar el equilibrio ecológico de la zona. El tercer caso se centra en las langostas, una especie de insecto que puede causar estragos cuando su población se descontrola. Las langostas tienen dos estados, uno en el que son inofensivas y solitarias, y otro en el que se convierten en criaturas voraces que forman enjambres multimillonarios y devoran todo a su paso. Este comportamiento destructivo se activa cuando las langostas se encuentran en grandes números y se tocan las patas o las antenas, lo que desencadena su transformación. La amenaza de las langostas es significativa y su capacidad para desplazarse en grandes distancias agrava la situación. Por ejemplo, en 1988, un enjambre de langostas viajó desde África Occidental hasta el Caribe, cubriendo más de 5.000 kilómetros en solo 10 días. Estos enjambres pueden destruir vastas áreas de cultivos, como ocurrió durante la invasión de langostas del desierto en África Occidental entre 2003 y 2005, que afectó a 22 países y destruyó más del 80% de los cultivos. Las condiciones meteorológicas como lluvias intensas pueden provocar un aumento en la reproducción de las langostas, llevando a una superpoblación. Una vez que alcanzan grandes números,
buscan comida en otros lugares, desencadenando una plaga. Este fenómeno no solo afecta a las áreas agrícolas, sino también a los ecosistemas naturales, causando un desequilibrio significativo. Pasando al cuarto caso, los grillos mormones son otro ejemplo de cómo la superpoblación de una especie puede causar problemas. En Nevada, durante finales de mayo y principios de junio de 2023, miles de huevos de grillos mormones comenzaron a eclosionar, causando estragos en la pequeña ciudad de Elko. Los grillos, al emerger en grandes cantidades, devoran toda la vegetación a su paso, afectando no solo a los cultivos, sino también a las plantas nativas que son vitales para otros animales. La plaga de grillos mormones también causó problemas de salud pública debido al olor desagradable que emanan los insectos muertos y vivos, que se asemejaba al de la carne quemada. Las condiciones climáticas inusuales, como un invierno nevado, seguido de una primavera húmeda, contribuyeron a la explosión de la población de grillos. Este fenómeno muestra cómo las condiciones naturales pueden llevar a la superpoblación y causar un impacto significativo en los ecosistemas locales y en la vida humana. La superpoblación animal, como se ha visto en estos casos, puede llevar a un círculo vicioso de escasez de alimentos, destrucción de hábitats, propagación de enfermedades y un desorden total en los ecosistemas. Este fenómeno no se limita a insectos y anfibios, sino que también puede afectar a especies acuáticas. El quinto caso se centra en los peces león, una especie que se ha convertido en invasora en el Atlántico y el Caribe. Los peces león, que producen alrededor de 2 millones de huevos cada año, pueden colonizar rápidamente los arrecifes y reducir la biodiversidad local. Las hembras de pez león son capaces de producir 2 sacos de huevos cada 4 días, cada uno conteniendo hasta 15.000 huevos. Estos sacos contienen sustancias químicas nocivas, lo que aumenta la tasa de supervivencia de los huevos comparado con otros seres. Además, los peces león carecen de depredadores naturales en los nuevos ecosistemas, lo que les permite proliferar sin control. Esta capacidad de reproducción masiva y la ausencia de depredadores naturales hacen que los peces león sean extremadamente destructivos para los ecosistemas marinos locales. Se alimentan de especies autóctonas y alteran las cadenas alimenticias, afectando tanto a la pesca comercial como a la industria turística. Los intentos de erradicación han demostrado ser insuficientes y la población de peces león sigue creciendo, causando un impacto devastador en los arrecifes de coral y otros hábitats marinos. Ahora, el sexto caso trata sobre los gansos de Canadá, aves acuáticas que han pasado de ser relativamente poco comunes a convertirse en una plaga en ciertas áreas. Históricamente, estas aves anidaban en partes del sur de Canadá y sus poblaciones no eran muy numerosas hasta la década de 1960. La caza y la destrucción de su hábitat mantenían sus números bajo control. Sin embargo, los esfuerzos humanos por recuperar sus poblaciones llevaron a un crecimiento explosivo. Los gansos de Canadá encontraron en las áreas urbanas un entorno ideal para prosperar debido a la falta de depredadores y la protección legal que les brinda las leyes de conservación. Hoy en día, hay aproximadamente 4 millones de gansos de Canadá en Estados Unidos, con una tasa de crecimiento anual del 10%. Esto significa que en 3 años podrían haber 1.2 millones más de estas aves. La capacidad de estos gansos para regresar a sus lugares de nacimiento y reproducirse en grandes cantidades ha causado serios problemas ambientales. Su sobrepastoreo daña los recursos agrícolas y degrada la calidad del agua, ya que sus excrementos se disuelven en ella, afectando a los peces y otras formas de vida acuática. Además, al consumir grandes cantidades de hierba y plantas, disminuyen la disponibilidad de alimento para otras especies, lo que reduce la biodiversidad. La intervención humana en la reproducción y distribución de especies animales debe ser manejada con extrema precaución. La liberación o reubicación de animales puede tener consecuencias devastadoras para los ecosistemas locales, y una vez que una especie se establece y se reproduce en grandes números, puede ser extremadamente difícil de controlar. Hemos visto cómo la reproducción descontrolada de ciertas especies puede devastar ecosistemas. Es crucial entender estos riesgos y actuar con responsabilidad. No olvides suscribirte, activar la campanita, dar like y compartir este video. Comenta tu opinión y quédate atento a nuestro próximo contenido.